Hola, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este primer ciclo a este primer conversatorio de un ciclo de 3 que dimos en llamar de asuntos matemáticos. Somos varios los que nos juntamos para diseñar y ofrecerles la posibilidad de participar en estas jornadas. En primer lugar, la Secretaría de Promoción de la Ciencia y las Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, cuya secretaria está aquí a mi lado, la doctora Patricia Kifi, doctora en matemática, que armó un equipo muy prestigioso por su trayectoria académica en el FAMAF y también en el CONICET, y trabajaron en el diseño de estos ciclos, de estas jornadas, junto con el equipo del Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, el ISEP, para quienes no lo conocen, un instituto de formación docente de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, que ofrece propuestas de formación docente diferentes según los destinatarios, según los temas, según los objetivos. En este caso, el objetivo principal que nos propusimos con este ciclo de conversaciones fue justamente invitarlos a una conversación con, diría Ruth Gottel, la secretaria académica del ISEP, el objeto en sí. Es decir, con quienes trabajan en la producción de conocimiento matemático. Los docentes en general tenemos un vínculo con las matemáticas relacionadas a su transmisión, con los enfoques didácticos, con los recortes curriculares. Bueno, en esta ocasión quisimos completar esa formación, abriendo una conversación con quienes trabajan en el campo disciplinar y en la construcción de este objeto de conocimiento que puede seducirnos en estas jornadas. Eso es al menos lo que nos propusimos y lo que intentaremos ocurra. Así que les damos la bienvenida. Patricia les presenta el ciclo y también a nuestro primer disertante. Bueno, muchas gracias, Adriana, por la presentación. Bienvenidos a todos a este ciclo de conversatorios. Se los doy en nombre de la Secretaría de Promoción de las Ciencias y de las Nuevas Tecnologías. Les quiero contar que este ciclo es parte de las acciones que tiene el Ministerio de Educación para promover y fortalecer la enseñanza de las ciencias y la difusión de las ciencias, de las matemáticas y las nuevas tecnologías. A través de este ciclo y en forma conjunta con el Instituto Superior de Estudios Pedagógicos, el ISEP, y la Dirección General de Educación Superior de la provincia, queremos acercar, digamos, la mirada de que tienen los especialistas de la ciencia para ver o para tratar ciertos temas que son enseñados en la escuela o en general en el ámbito escolar. En esta oportunidad la disciplina que hemos elegido es la matemática y para ello hemos invitado a especialistas, investigadores, que son los que día a día trabajan con estas disciplinas, colaboran en el desarrollo y en la producción del conocimiento, ¿sí? En particular, este primer conversatorio va a estar en torno al tema de los números. Los números es un tema central, por supuesto, de la matemática. Los números los vemos no solo en el ámbito escolar, sino día a día, en la forma cotidiana, en los diarios, en los libros, en distintas disciplinas. Pero muy particularmente sobre los números, lo que nos va a hablar el disertante que tenemos hoy invitado es sobre la representación que hacemos de los números. La forma en que hemos representado los números, las formas escritas, las formas orales y demás, han tenido que ver mucho con el desarrollo, con el avance del cálculo en la matemática y de esa manera de la forma en que ha avanzado la misma disciplina de la matemática y otras ciencias también. El invitado para dictar ofrecerles este primer conversatorio es el doctor Leandro Cagliero.
Leandro Cagliero es doctor en matemática, egresado y profesor de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene una amplia experiencia en investigación, en divulgación y en enseñanza de la matemática. Y nos va a dar entonces este primer ciclo, este primer conversatorio de este ciclo sobre los números y sus representaciones. Los invitamos que a través del canal de YouTube puedan dejar las preguntas que les surjan a lo largo de la charla y que al final de la charla van a ser respondidas al menos una selección de ellas. Sí, esperamos que puedan disfrutar esta charla y les presento entonces al doctor Leandro Cagliero. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Un gusto estar aquí con ustedes. Quiero comenzar agradeciendo en primer lugar al Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Así que muchas gracias a la Secretaría de Promoción de las Ciencias y de las Nuevas Tecnologías, a cargo de la doctora Patricia Kipi. Muchas gracias, Patricia, por la invitación y por la iniciativa de estos encuentros. Por supuesto, muchas gracias también al ISEP y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña y nos ha acompañado en estas semanas preparando. Realmente es una gran alegría compartir este espacio del ISEP y de la DGESA. Bueno, y por supuesto, gracias al equipo de docentes de FAMAF con el que estamos trabajando en este ciclo, en particular a Daniel Barraco, el director de la Plaza Cielo Tierra. Bueno, gracias a todos ellos. Y lo más importante es agradecerles a ustedes que estén presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Sé que hay muchos docentes que están presentes y en particular muchos estudiantes de magisterio. Así que es doble la alegría de compartir este conversatorio con jóvenes que abrazan esta magnífica vocación de la docencia. Y ya que digo de vocación, viene bien recordar de que la docencia es mucho más que una vocación maravillosa, ¿no? La docencia es una profesión de relevancia medular en el desarrollo de una nación. Verdaderamente tiene una importancia trascendental por un sinfín de motivos. Simplemente menciono uno, que es que el ejercicio de la profesión docente imprime muy profundamente valores culturales para toda la vida, y especialmente a lo largo de los años de la enseñanza obligatoria. Así que, sin duda, la docencia comparte el podio con las 2 o 3 profesiones más importantes de una nación. Así que, felicitaciones a todos los estudiantes de nuestra querida provincia que sueñan con ser maestros y maestras. Bueno, yo soy matemático, me encanta la matemática, me dedico a enseñar la matemática y a trabajar con matemática. Y como ya anunció Patricia, hoy vamos a hablar de números y qué objeto más matemático que los números, ¿no? Así que justo yo me encuentro en mi salsa. Así que sí, los números no solo van a ser el eje central de este conversatorio, sino también de los que siguen. Y hoy vamos a arrancar analizando el concepto de número. Vamos a tratar de repasar el concepto de número, de sus sistemas de representación. Posiblemente varias de las cosas que yo vaya comentando ustedes las conozcan, pero justamente la idea es tratar de afianzar y profundizar los conocimientos que ustedes ya tienen sobre estos conceptos y conectarlos y vincularlos un poco más estrechamente entre sí. Bueno, ya que hablamos de números, de representaciones y que hablábamos de docencia, otro motivo por el cual la docencia es tan importante es porque es la profesión que despierta y estimula curiosidad en las personas. Es una tarea muy importante de los docentes, estimular la curiosidad de nuestros estudiantes. Así que, bueno, arranco con esta pantalla de presentación en donde ustedes ven una imagen que bueno, es una ligera modificación de una imagen que saqué de Wikipedia, aparece en muchas de las páginas de Wikipedia que habla sobre representaciones de números, así que quiero tratar de sembrarles un poquito la curiosidad de ver a qué culturas corresponden
los dígitos que ustedes están viendo en esa imagen son los dígitos del 0 al 9 en diferentes culturas. Bueno, arranco diciéndoles que en la tercera fila están los dígitos que usaban los mayas para describir los números, que usaban un sistema realmente de extraordinaria precisión desde el punto de vista matemático. Era un sistema de base 20 en donde los dígitos estaban armados con semillas, que son los puntitos que están viendo ahí, hasta el 5, y en el 5 ponían una chaucha, que es esa línea que estoy dibujando ahí, una chaucha que representaba 5 semillas, ¿no? Bueno, era un sistema posicional de base 20, que para los sistemas de numeración de esa época que había posicionales, era el único que contaba con 0, que tiene un 0, que es esa semilla más grandota que está al comienzo. Bueno, así que es como que trato de sembrar la curiosidad de averiguar a qué culturas corresponden, y hay una de todas estas filas en donde en vez de ir los dígitos del 0 al 9, no van del 0 al 9 porque falta el 0. Bueno, les dejo de curiosidad averiguar todos los datos sobre esta imagen. Bueno, muy gentilmente Juliana de l'ISEP me va a acompañar manejando las transparencias, así que gracias Juliana. Pasemos a la próxima transparencia. Bueno, en esta primera transparencia les voy a contar un breve pantallazo de todo lo que vamos a ir hablando a lo largo de hoy. Vamos, como ya les dije, repasando el concepto de números. Vamos a tratar de dar una definición formal de número desde el punto de vista matemático, que desde ya adelanto la definición es sofisticada y ligeramente abstracta. De hecho, que es bastante más fácil definir qué es un triángulo equilátero que definir qué es un número. Pero bueno, vamos a dar una definición formal de qué es un número, y una vez que tengamos la definición formal de número, vamos a insistir en la distinción que existe entre número y los símbolos que representan a los números. Ahí en la pantalla ustedes están viendo 6 símbolos que representan un mismo número, o de esos 6 símbolos en realidad 2 son palabras, un medio y mitad son palabras, y bueno, tenemos 2 fracciones. Está representado el sistema fraccionario el 1 medio, a través del 1 medio y el 2 cuartos, aparece el 0,5 en sistema decimal. Bueno, 50% también es la mitad. Bueno, ahí hay muchos símbolos para un solo número, que es el número que en castellano le decimos 1 medio. Vamos a luego, cuando hayamos hecho bien esta distinción, vamos a tratar de entender lo fundamental que son los sistemas de representación para trabajar con números. Los números sirven para comunicar y tener información, y queremos trabajar con los números, entonces los sistemas de representación de números van a ser centrales para trabajar, así que vamos a hacer un pequeño ejercicio para ver lo importante que son los números. Y vamos a ver de que no hace falta meramente tener un sistema, sino que lo que necesitamos es tener un buen sistema. Así que vamos a analizar las características que tiene que tener un buen sistema para arribar a lo que centralmente queremos hablar hacia el final de la charla, que es por qué los números racionales utilizan 2 sistemas de representación: el sistema fraccionario de representación y el sistema decimal de representación. Lo que centralmente nosotros queremos hablar es de por qué tenemos estos 2 sistemas de representación, por qué conviven y por qué tenemos que aprender ambos, y luego el tema de números racionales con mayor profundidad va a ser objeto de próximos conversatorios. Bueno, pasamos a la que sigue. Juliana, acá estamos en lo que les anunciaba. Queremos ver la definición de qué son los números. Pero antes de decir la definición formal, que ya les adelanté que es ligeramente técnica, les quiero decir para qué sirven los números. Repasar, por supuesto, que todos ustedes saben perfectamente bien para qué sirven los números, para medir, contar. Bueno, y les quiero poner ejemplos típicos de números como tal cual aparecen en la naturaleza. Ahí ustedes van a ver que tengo varias imágenes. Bueno, 3 de ellas corresponden a cantidades: manzanas, hay una cantidad de manzanas, hay una cantidad de abejas, hay una cantidad de estrellas, entonces los números aparecen como cantidades.
aparecen como porciones, como fracciones, el dibujito ahí que aparece, bueno, las unidades cortadas en fracciones, el triángulo, bueno, la mitad del triángulo, en fin, aparecen como proporciones de números enteros. Aparecen también a la hora de medir, ¿no? A veces, por ejemplo, ahí, a la hora de medir la temperatura, tengo que medir cuánto avanza la columna de mercurio. Y esa columna de mercurio, bueno, a veces mido que queda por debajo y a veces queda por arriba de lo que considero neutro, ¿no? Entonces, a veces los números aparecen como, además con un dato adicional, si está por arriba o por debajo del neutro, que es lo que conocemos como números positivos y negativos. Y por supuesto que aparece enormemente como proporciones. Ahí yo he puesto solo dos proporciones muy típicas de la matemática, viendo la proporción que hay entre la longitud de la circunferencia y su diámetro. Esa es una proporción, que es ese número que conocemos como pi. Y en la otra imagen tenemos la proporción, representa la proporción que van quedándose esos cuadrados, los lados de esos cuadrados, a medida que se hace esa espiral, bueno, es una espiral muy presente en la naturaleza relacionada con la serie de Fibonacci, del número de oro. Bueno, acá en esta imagen estamos viendo en vivo y en directo los números tal cual aparecen en la naturaleza y tal cual aparecen en la naturaleza desde antes que los seres humanos nos preocupáramos por hablar de números. Están mucho antes de que estemos los seres humanos presentes en este universo, ¿no? A ver, Juliana, lo que sigue. Bueno, ¿estos son números o no? Bueno, por supuesto que son números los que están viendo ahí, pero no en su estado más natural. Ahí lo que están viendo son símbolos que representan números, ¿no? Son símbolos que son para la historia del universo y aún para la historia de la humanidad, son súper modernos. Es algo que apareció muchísimo después de que los números existieran. Los números existen con la creación del universo. Y estos símbolos representan números y son en cierto sentido modernos. Así que bueno, vamos a la próxima hoja. El resumen de lo que acabamos de decir es que es bueno tener en mente distinguir dos cosas. Una cosa es qué son los números, que son los que aparecen de una manera muy primitiva en la naturaleza y aparecen a través de cantidades, proporciones, distancias. Y otra cosa son los símbolos o las palabras que usamos para representarlos. Ahí tengo el símbolo del 9, el símbolo romano que usamos para designar ese mismo número. Bueno, y las palabras 9 en castellano, en portugués, que representan, bueno, 4 representaciones del número, esas 4 símbolos, dos de ellas palabras, representan el número 9. ¿Y qué es el número 9? Bueno, ahora llego a lo que yo les anunciaba, que quería dar una definición más o menos formal, matemática, de qué es el número 9. Bueno, el número 9 es lo que tienen en común esas 4 imágenes que ustedes ven ahí. ¿Qué es lo que tienen en común esas 4 imágenes? Bueno, precisamente, es la cantidad de objetos que tienen, es lo único que guardan en común esas 4 imágenes. El 9 es lo que tienen en común esas 4 imágenes y en realidad el 9 es lo que tienen en común todos los objetos que tienen exactamente la misma cantidad de elementos que cualquiera de las fotos que están en esa imagen que estamos viendo ahí. El número 9 es esa abstracción, es lo que tienen en común todos los conjuntos que tienen 9 elementos. Y si me abstraigo del 9, un número es lo que tienen en común los conjuntos que tienen una misma cantidad de elementos. En el castellano a veces nos gusta simplificar un poquito y decir, tener un resumen para decir el símbolo que representa el número, y eso a veces decimos que es el numeral. Lo digo para los que conocen el término, no es un término muy importante saber de memoria que una cosa es número y una cosa es numeral, pero lo que sí es muy, muy importante saber es que son dos cosas diferentes. El número, que existe desde el Big Bang, existen los números, y otra cosa son los símbolos que nosotros usamos para representarlos, y más hacia el final que vamos a discutir que en realidad para los números racionales usamos dos tipos de símbolos, los símbolos fraccionarios y los símbolos decimales. Bueno, sigamos adelante. Vamos a la
próximo. Bueno, muy bien. Acá tenemos los números. ¿Para qué sirven los números? Bueno, por supuesto, los números sirven para trabajar. Con los números obtenemos y brindamos información. Y en general lo que queremos hacer es, a partir de una información numérica que tenemos, obtener nueva información que desconocemos. Así que eso es lo que decimos trabajar con números, que cuando de cierta información que tenemos numérica, obtenemos nueva información numérica, y para trabajar con números lo que nos hace falta es, bueno, muchas herramientas, de las cuales las más básicas son las 4 operaciones fundamentales: la suma, la resta, la multiplicación y división, que es lo que hacemos con los números, ¿no es cierto? Bueno, a ver, en la próxima transparencia muestro un poquito un resumen de estas 4 operaciones, que por supuesto todos ustedes conocen muy bien. Simplemente traté en esta transparencia de enunciar para qué sirven cada una de estas operaciones o qué es lo que hacen en términos de qué es lo que es un número de manera abstracta. Por eso digo, la suma es la operación que nos brinda la cantidad obtenida luego de reunir 2 cantidades dadas. Esa es la suma, ¿no? Bueno, la resta, por supuesto, te brinda la cantidad obtenida luego de quitarle una cantidad a otra. La multiplicación corresponde a realizar repetidas veces sumas de una misma cantidad, y la división, bueno, todos sabemos que corresponde a repartir una cantidad en partes iguales, ¿no? Bueno, quiero ir ahora a hacer un pequeño ejercicio para que valoremos lo imprescindible que es tener un sistema de representación de números para poder trabajar con ellos. Entonces vamos a hacer un ratito como una mini experiencia de qué pasaría si yo no supiera representar los números, si yo solo supiera qué son los números, pero no supiera cómo representarlos de ninguna manera, y entonces tratar de vivenciar un poquito lo que le habrá pasado a la humanidad hace 10.000 años, cuando todavía no tenía un sistema de representación de números, a pesar de que tenían una clara noción de que números y cantidades existían. Así que vamos a hacer como un pequeño ejercicio en la próxima transparencia para que pensemos el siguiente problema. Bueno, el problema es el siguiente. Supongamos que tenemos esta cantidad de peras. Ahí ven 3 fotos que tienen peras. Y algunas personas vienen y se comen las peras que ustedes están viendo abajo. Bueno, la pregunta es ¿cuántas peras quedan? Entonces los invito a meditar un segundo sobre cómo haríamos para contestar esta pregunta. Y vean, con que quiero hacer énfasis que en el enunciado del problema aparecen números como cantidades de peras, tanto las peras que tenemos como la cantidad de peras que se han comido aparecen como cantidades, sin que sean representadas de ninguna forma. Realmente están los números en su estado más natural, que es como cantidades. Entonces, ¿cómo haríamos para resolver este problema si no tuviéramos un sistema de representación? Es lo que quiero reflexionar. Bueno, en verdad, primero voy a decir cómo haríamos hoy en día si tuviéramos el sistema de representación que tenemos. Vamos a la próxima transparencia. Bueno, ahí tenemos las peras. Bueno, por supuesto que responder esta pregunta hay muchas formas de responderlas, y seguro que cada uno de los que están escuchando trabajarían el problema de una manera distinta, y enhorabuena. Yo acá resumí una manera de las tantas maneras de resolver este problema, que sería contar. Yo contaría arriba cuántas peras hay, abajo cuántas peras hay. Capaz que también podría contar en cada una de las fotos y sumarlas de arriba y luego contarlas de abajo. Bueno, entonces arrancaría contando y luego tengo que hacer la resta de las peras que hay arriba, de la cantidad de peras arriba menos la cantidad de peras abajo. Y si, como encima acá hay peras que están partidas, casi seguro que mentalmente no me va a salir, así que me vendría bien escribir la cantidad de peras que hay arriba y la cantidad de peras que hay abajo, y luego hacer la resta con alguno de los mecanismos clásicos que hay para hacer restas de números. Bueno, por supuesto de que en las 3 instancias que acabo de escribir, contar las peras que hay, escribir los resultados y hacer la resta, está involucrado el sistema de representación. Incluso hasta en el primer punto, en el punto que es contar peras de arriba y abajo,
es casi imposible hacerlo. Ya van a ver por qué digo casi, porque por supuesto que no es imposible hacerlo, pero es casi imposible hacerlo si no tenemos un sistema de representación. A la hora de contar, por supuesto, todos los maestros y los estudiantes, los futuros maestros van a reconocer en el acto la relevancia que tiene el recitado de la serie numérica como mecanismo para contar, ¿cierto? Contar no es lo mismo que recitar la serie numérica, pero el recitado de la serie numérica nos provee de un mecanismo a la hora de contar. Así que el primer punto, yo tendría que decir 1, 2, 3, 4, 5, que por supuesto estoy usando el sistema de representación de números que nosotros usamos, verbal, para recitar. El algoritmo para contar usando la serie numérica es que tenés que ir recitando ese poema, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que terminaste, y en el momento que terminaste, el último número que pronunciaste en ese recitado es la cantidad de peras que tenés. Pero bueno, de entrada, o sea, ni hablar después de que haya contado, a la hora de hacer la resta, sin dudas voy a necesitar tener una noción gráfica de qué números estoy contando y cómo voy a hacer implementar el algoritmo para restarlo. Bueno, es central. Les quiero mostrar en la próxima placa todavía, incluso para el primer punto, la importancia del recitado de la serie numérica. Los invito a pensar una vez más acá. Elimino ahora el tema que teníamos en el problema anterior de que había que restar. Chau la resta. Ahora simplemente hay que adivinar o determinar cuántas peras hay en esta imagen, y los invito a reflexionar cómo hacer si prohíbo terminantemente usar el sistema numérico. Entonces tenés prohibido incluso mentalmente decir 1, 2, 3, 4, 5, no podés hacer nada de eso. Tenés que contestarme cuántas peras hay y de ninguna manera recurrir al sistema de numeración que usamos, ni siquiera de manera mental, ¿no? Bueno, pienso que varios deben estar pensando cómo hacer. Les digo yo una manera de contestar esta pregunta. A ver, vamos a la otra placa. Acá hay una respuesta de cuántas peras hay, sin hacer ninguna mención al sistema de representación de ningún tipo, ¿no? Ahí he contestado, son esa cantidad de palitos. Y fíjense que vuelve el concepto de número, ¿no? Porque esa respuesta es correcta simplemente porque la cantidad de peras que hay es la misma cantidad de palitos que ustedes están viendo abajo. Es probable que algunos de los que están escuchando digan, ajá, perfecto, hay la misma cantidad de palitos que de pera, pero ¿cómo hiciste para saber que hay 23 peras? ¿Cómo hiciste para saber de que hay esa cantidad de palitos? Seguro que contaste, quizá alguien me está diciendo, y en verdad no, en verdad zafé de contar haciendo ir, porque fui tachando las peras. A ver, en la próxima placa muestro la ilustración de qué es lo que hice. Ahí está, ¿no? Yo iba haciendo un palito, tachaba una pera, otro palito, tachaba otra pera. Digo, así, fui tachando cada pera, y cada vez que tachaba agregaba un palito hasta que terminé de tachar todas las peras y me quedaron esos palitos. Así que ese sistema de tachar es un sistema en donde terminé representando a través de palitos la misma cantidad de peras, y bueno, di una respuesta sin usar ningún sistema de numeración. Y esto es lo que seguramente hacía el Homo sapiens mucho antes de tener ningún sistema de representación de números, ¿no? Y es muy probable que lo que ha ocurrido en la historia es que los seres humanos empezaron a decir, sí, es muy importante ponernos de acuerdo y decir que usemos sistemáticamente palitos a la hora de describir cantidades de cosas. Entonces, independientemente que tengamos que contar peras, manzanas, semillas, lo que sea, vamos a usar palitos para representar las cantidades. Por supuesto, de que el sistema de palitos anda bien para contar 23 peras, pero no anda bien para contar semillas o los habitantes de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Que es completamente limitado. Pero en ese momento en que la humanidad dijo, vamos a usar sistemáticamente palitos para representar las cantidades, en ese momento es que la humanidad adoptó por primera vez
un sistema de representación, el de palitos. E inmediatamente terminó ese sistema de palitos perfeccionándose para contar números más grandes. A ver, veamos la próxima placa, en donde ahí vemos los primeros sistemas de numeración. Bueno, tenemos los jeroglíficos que están representados por palitos, hasta el número 5 son palitos, y luego los egipcios usaban cuerdas para el 10, ahí tenemos una cuerda no tan larga, y para el 100 parece otra cuerda de longitud más larga, ¿no es cierto? Bueno, todos elementos de la naturaleza que aparecían. Los babilónicos usaban ese sistema cuneiforme, que sobre arcilla hacían marcas en una piedra y hacían marcas para representar unidades de un tipo y marcas de otro tipo para representar los 10, las decenas, ¿no? Y era increíble, los babilónicos tenían un sistema en base 60, posicional de base 60. El único problema que tenían es que no tenían una forma clara de representar el 0, entonces era un problema eso para detectar la posición que a veces tenían las cuñas. Pero fíjense en el número 100 del sistema babilónico, ahí ven que hay una marca, justo abajo del 100, ahí hay una marca que corresponde a una marca de unidad, que esa corresponde a una unidad de 60, y luego hay 4 marcas que corresponden a unidades de 10, ¿no? Entonces la primer cuña corresponde a 60, y luego las otras 4 cuñas corresponden a 4 decenas que suman 40, y 60 más 40 es el 100. Era extraordinariamente avanzado el sistema babilónico de representación de números, por supuesto con herramientas muy primitivas, como es la de marcar, hacer cuñas, hacer marquitas sobre eso, sobre arcilla. Bueno, así que está un poco la historia de cómo aparecen los sistemas de representación. Y bueno, avanzando muy rápidamente en la historia, vamos a lo que entendemos hoy en día por sistema de representación, que básicamente tiene dos eslabones los sistemas del sistema de representación. Por un lado está el sistema gráfico, que son los dibujos con los que escribimos a los números, y por otro lado está el sistema para representarlos verbalmente. Verbalmente me refiero para comunicarnos, ya sea oralmente o gestualmente. También está, por supuesto, lenguaje de señas, en donde hay todo un sistema para representar los números a través de señas. Bueno, todo eso lo englobo en el sistema de representación verbal, en la pata verbal que tiene el sistema de representación que nosotros usamos. Entonces, es como que los sistemas de representación en general hoy en día vienen con estos dos eslabones, el eslabón gráfico y el eslabón verbal. Pero bueno, como vimos recién, hasta para contar es imprescindible tener un buen sistema, pero les quiero mostrar que es importante tener un buen sistema de representación, no meramente un sistema. Así que quiero invitarlos a resolver este problema con sistema romano. A ver, vamos a la próxima pantalla, en donde esa misma. A ver, ahí tenemos un problema en donde, bueno, ahora los invito a pensar en cómo resolver este problema, en donde vamos a usar sistema de representación y vamos a usar como sistema gráfico el romano, y como sistema verbal vamos a usar el lenguaje español. Así que ahora está permitido decir 1, 2, 3, 4, 5, 23, 28, ahora podemos decir todas esas palabras. No podemos escribir esos números en el sistema decimal nuestro, no podemos usar los números arábigos que usamos usualmente. Sí podés usar para representar de manera escrita los números como números romanos. Bueno, entonces te aparece este problema, y si empezás a pensar, de entrada vas a tener el problema cultural, que en una de esas nos cuesta entender bien qué números se aparecen en ese problema. Vamos para atrás. Ahí está. ¿Qué números aparecen en ese problema? ¿No es cierto? Quizás hasta nos lleve, pero eso es un problema cultural que no estamos acostumbrados a leer, que está diciendo ahí el 270 o 390 y 15. Bueno, pero mucho más profundo que el problema cultural es que para resolver este problema, necesitas hacer un par de divisiones y alguna multiplicación. Y hacer una multiplicación, por ejemplo, hacer
390 dividido 15 no ayuda mucho a escribir en números romanos, porque en números romanos es un sistema que no es posicional, no es muy bueno, y no hay un algoritmo que te ayude a hacer la división, y tampoco luego de que haya hecho la otra división, hacer el 270 dividido 15 y luego tengo que multiplicar para calcular la cantidad de plantines, menos que menos, o sea, es como que voy a decir, si logro resolver este problema con la consigna de no escribir ningún número de nuestro sistema, es porque tengo la habilidad de hacer operaciones mentales, si no, no, y de hecho que a mí no me saldría hacer esas cuentas de manera mental. A mí me sería imprescindible escribir los números que me han prohibido en esta pantalla escribir. Así que no solo que nos hace falta tener un buen sistema, nos hace falta tener un buen sistema, un sistema que nos permita hacer operaciones de manera fácil. Así que me quiero ir ahora a hablar un poquito de qué significa tener un buen sistema de representación. Vamos a la próxima pantalla. Bueno, ya dije, hay dos eslabones de un sistema de representación. Está la parte gráfica y la parte verbal. Y una primera propiedad que tienen que tener estas dos eslabones es que estén bien sincronizados entre sí. Y la realidad es que en la mayoría de los idiomas está muy bien sincronizado el sistema gráfico con el sistema verbal. En castellano es casi fotocopia. A medida que yo voy leyendo el número, casi que estoy dictando cómo escribirlo, ¿no? Te digo 38.641. Mi deletreo verbal casi te está dictando los dígitos que tenés que escribir. Bueno, eso pasa en la mayoría de los idiomas, que la sincronización es casi perfecta. Digo casi perfecta porque aparecen estas pequeñas curiosidades, capaz que ustedes sepan que en francés el 73 se dice 63, hay ahí una pequeña desincronización, ¿no? Bueno, un poquito mayor es con 95, que se dice 4 20 y 15, así se dice en francés. Los alemanes permutan el orden de las unidades con las decenas, leen 4 y 20 en lugar de leer 24. Bueno, en inglés es común que cuando son $1.200 digan 1.200 en vez de 1.200, es muy común. Bueno, y por supuesto que estas pequeñas desincronizaciones que estoy escribiendo en otros idiomas las tenemos en castellano. Decimos 30 en vez de decir 3 dieces. Quizás sería, para una perfecta sincronización deberíamos decir 3 dieces, y la serie numérica debería ser 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y usamos 11, 12, 13. Bueno, esas son pequeñas fallas en la sincronización. De hecho, que en español también tenemos algo parecido a lo que sucede en el inglés con el 1200. Por ejemplo, 24, decimos 24 si son kilómetros, pero si son empanadas, es común que digamos 2 docenas en vez de decir 24. Y pasamos a usar un sistema en base 12, que sería ridículo usarlo en kilómetros. Nadie se le ocurre decir que de Córdoba a Carlos Paz tenemos 2 docenas y media de kilómetros, ¿no es cierto? Bueno, es parecida a esa desincronización del inglés que dicen 1200, haciendo medio referencia al valor nominal del billete de 100. Bueno, pero sacando esas pequeñas cosas, los sistemas de representación gráfica y verbal que nosotros tenemos es casi perfectamente sincronizados. Bueno, vamos a otra característica que tiene que tener un buen sistema. Bueno, un buen sistema tiene que tener principalmente dos características. Tienen que ser simple de reconocer el tamaño de un número con el solo hecho de verlos, y tiene que ser simple comparar los números con el solo hecho de verlos. Esa es una característica muy importante que tiene que tener un sistema, y por supuesto que la otra característica fundamental es que sea fácil operar con ellos. Es lo que acabamos de decir y fue lo que nos pasaba en los problemas anteriores. Bueno, y una segunda, muy fácil operar, es muy importante ser fácil operar. Y además, es importante, pero no tan importante, y ya vamos a discutir un poquito sobre esto, es que todos los números se pueden representar idealmente de una única manera. Pues esta es una propiedad que a los matemáticos nos parece importante y que no la tenemos. De hecho, que si ustedes miran ahí,
ahí hay muchas representaciones diferentes del número verde que está en esa pantalla. Por empezar, hay 4 fracciones, una de ellas es una fracción mixta, luego lo tenemos en decimal, y luego tenemos también otra expresión que ahora ya les digo un poquito más de detalle, esas 2 expresiones decimales. O sea, la verdad es que no tenemos unicidad, es lo que en matemática le llamamos unicidad de representación, no es que cada número se representa de una única forma, pero casi. Ahora les voy a mostrar un poquito más en detalle en eso. Bueno, lo que yo quiero contar ahora es un poquito cómo estos 2 sistemas, el sistema de representación fraccionario y el sistema de representación decimal, conviven y por qué tienen que convivir a la hora de representar números racionales. Así que vamos a la próxima pantalla. Bueno, acá simplemente les repaso qué son los números racionales. Ya les dije que los números racionales van a ser el objeto central del próximo conversatorio. Yo simplemente recuerdo, porque por supuesto que todos ustedes saben lo que son los números racionales. Los números racionales son una construcción que provienen a partir de los números naturales, que son los números que usamos para contar. Son infinitos los números naturales. Los números naturales luego se extienden para convertirse en los enteros, en donde incluimos los negativos. O sea, los números enteros contienen a los naturales y contienen a los negativos de los naturales. Y los números racionales son todas las posibles divisiones o todas las posibles proporciones que hay entre números enteros. Bueno, ahí hay un dibujito mostrando algunos números racionales, de los cuales algunos son números enteros. Por ejemplo, abajo hay 2 medios círculos que terminan armando un entero. Bueno, los números enteros, por supuesto que son racionales también, ¿no? Bueno, pasamos a la próxima transparencia. Bueno, como les decía, con los números racionales conviven 2 sistemas de representación. El sistema decimal, que está en verde, ahí en esa pantalla, y el sistema fraccionario, que lo hemos hecho en azul. Ahí tenemos 4 números que están representados simultáneamente en sistema decimal y en sistema fraccionario. En sistema fraccionario estamos viendo de que hay más de una fracción que representa el mismo número. Bueno, el sistema decimal, ustedes saben de que el sistema decimal es el que consiste en representar las partes enteras a través de las unidades, seguidas de las decenas, seguidas de las centenas, y luego se pone una coma, y a la derecha de la coma seguimos con la misma idea de poner unidades divididas en 10, unidades divididas en 100, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, ahí tenemos ejemplo de cómo están conviviendo estos 2 sistemas. Y lo que quiero charlar un ratito es por qué conviven estos 2 sistemas. Primero y principal, conviven estos 2 sistemas, por un lado, por una cuestión cultural, una cuestión histórica y una cuestión de que a veces nos es más fácil describir algunas fracciones de un modo y a veces nos es más fácil describirlas de otro, básicamente por una cuestión cultural. Es más fácil hablar de medio kilo de dulce de leche que hablar de 0,5 kilos de dulce de leche. Entonces, hay en algunas instancias en donde nos es cómodo culturalmente hablar de fracciones y otras veces, si quiero decir cuánto mide una persona, me es más cómodo decir que mide 1,73 metros en vez de estar diciendo mide 173 sobre 100 metros. Entonces, por un lado, hay un aspecto cultural muy importante que a veces nos es fácil hablar de media docena de empanadas y a veces nos es conveniente decir que este niño tiene 6 años y no media docena de años. Entonces, por un lado hay una cuestión cultural que sería casi suficiente motivo para aprender los 2 sistemas bien, pero además de esas razones culturales, hay razones matemáticas que son las que quiero ahora comentarles. Si vamos a la próxima pantalla a discutir razones matemáticas de por qué preferimos un sistema u otro y por qué conviven entre sí. Bueno, ahí estamos viendo en esta placa, en donde, bueno, ahí les he mostrado de un lado algunos números escritos en decimal y del otro lado están los números escritos en sistema fraccionario. En sistema fraccionario hay muchas fracciones, ya lo digo con más precisión, pero hay muchas fracciones que representan un mismo número. Yo he puesto 2 fracciones que representan cada uno de los números, salvo en el 2/7, ahí puse solo 2/7, pero podría haber puesto también 4/14, ¿no?
Simplemente quiero indicar ahí, fíjense, el 2 séptimos tiene una representación decimal periódica de periodo 6, es una representación periódica muy larga, ¿no? El 2 séptimos tiene esa representación de 0,2857114 periódica. Bueno, yo lo que quiero ahora es confrontar estos dos sistemas de representación, recordando las propiedades que dije que tenía que tener un buen sistema de representación. Había dicho que una que no es tan importante es la unicidad, de que cada sistema, que en un buen sistema debería representarse de una única manera, y que ya les estoy adelantando que en fracciones hay muchas maneras de representar a cada número a través de infinitas fracciones. Bueno, vamos a discutir primero entonces cómo es cada uno de los dos sistemas con respecto a la unicidad, y luego voy a pasar a las dos propiedades más importantes para hacer como una competencia, quién gana, si el sistema decimal o el fraccionario, a ver cuál es mejor para reconocer tamaños o comparar, y cuál es mejor a la hora de hacer operaciones. Bueno, entonces vamos a la primera competencia, que es unicidad. Vamos a la próxima placa a ver quién gana en unicidad. Bueno, ya hemos dicho, el sistema fraccionario tiene el defecto o la debilidad de que cada número se representa de infinitas formas distintas. Ahí ven ustedes el 3 medios representado por una batería de fracciones diferentes, y de hecho que si a la A, esa que ustedes están viendo ahí a la derecha, la reemplazás por cualquier número, vas a obtener una fracción que representa al 3 medio para cualquier valor de A que vos pongas. Si a esa A vos la reemplazás por 185, bueno, vas a obtener una fracción que de vuelta representa el número 3 medios. Así que el sistema fraccionario está lejos de tener unicidad, pero va a tener una solución que ya la digo en un ratito. Y el sistema decimal no, ese sí es muy bueno. Básicamente cada número se representa de una única forma, salvo por una cuestión media técnica y fina, que no es muy importante, pero la digo por si alguno no lo sabía, que es muy interesante, ¿no? El 1 y el 0,99999 infinito es el mismo número, o sea, esas dos expresiones que están ahí representan exactamente el mismo número. ¿Y saben por qué? Porque si yo tuviera dos números diferentes, hay un número en el medio. Por ejemplo, si yo te pregunto, el 1 y el 0,9, no 999, el 0,9 a secas, ¿son el mismo número? Y por supuesto que no son el mismo número, el 1 y el 0,9, porque entre medio de ellos dos hay un número, por ejemplo, el 0,95. El 0,95, de hecho, es el promedio entre 1 y 0,9. Así que ahí hay un número en el medio. Pero si yo ahora te preguntara, ¿qué número hay entre medio del 1 y del 0,99999 infinito? No me vas a poder decir ningún número que esté entre medio. Y claro, no me vas a poder decir ningún número que esté entre medio, porque la realidad es que ambos son el mismo número. Bueno, es un pequeño defectito, una pequeña debilidad muy técnica y no muy importante del sistema de representación decimal, de que hay algunos números que se representan de dos formas. Por ejemplo, el 1 se representa como 1 o como 0,999 periódico, pero salvando esa fineza, los números en sistema decimal se representan de una única forma. Ahora veamos un poquito más la placa que sigue. Ahí les puse unos ejemplos más sobre esa pequeña patología que hay. El 0,5 es lo mismo que el 0,4999999. De vuelta, porque no vas a poder decirme nada que esté entre medio de 0,5 y 0,49999. Bueno, en fin, pero insisto, lo estoy diciendo a modo de curiosidad porque no es algo importante. Está bien decir de que en sistema decimal cada uno de los números se representa básicamente de una única forma, así que sin dudas acá hay una virtud que tiene el sistema de representación decimal por encima del sistema fraccionario, pero que quiero llamarles la atención que no alcanza demasiado para darle la batalla ganada acá al sistema decimal, porque a ver, veamos un poquito más la próxima transparencia. El sistema decimal la anterior. El sistema decimal tiene, a pesar de que se puede expresar básicamente de manera única cada número,
Lamentablemente la mayoría de los números necesitan un desarrollo periódico y por lo tanto necesitan infinitas cifras para ser escritos. Una fracción tan simple como un tercio requiere 0,33333 y ese número requiere infinitas cifras y eso pasa a tener hasta el problema que no se puede poner en una calculadora, no se puede poner en una computadora. Entonces, es como que si bien el sistema decimal tiene unicidad o casi unicidad de representación, tiene la falencia de que es difícil porque no necesito aproximar los números, necesito redondearlos o necesitaría para expresarlos de una manera exacta infinitas cifras y eso me es una incomodidad. A ver, veamos la próxima placa donde hago el resumen de lo que estoy diciendo. Bueno, así que el sistema fraccionario, como les acabo de decir, tiene la debilidad de que cada número se representa de infinitas formas y el sistema decimal, a pesar de que básicamente se representan de una única forma, tiene el problema de que los desarrollos periódicos son muy largos y requieren infinitos dígitos y esa es una dificultad. Bueno, pero a tal punto es importante tener unicidad que en ambos casos hay una solución. En el sistema fraccionario hay un método para detectar cuando dos fracciones representan el mismo número y el método es el que están viendo ahí descrito, ¿no? Dos fracciones corresponden al mismo número. Si hacemos esa cuenta de hacer el A por D y me da igual al B por C, bueno, corresponden al mismo número. Cuando las fracciones corresponden a un mismo número, se llaman equivalentes. Esto lo van a ver en detalle en el próximo conversatorio. Simplemente acá muestro este método para detectar si dos fracciones corresponden o no a un mismo número, en cuyo caso se llaman equivalentes. Y con ese sistema decimal lo que se hace es el redondeo. Se redondea directamente para resolver el problema de necesitar infinitas cifras. Bueno, así que esta primera batalla, esta primera competencia, yo la daría declarada un empate entre ambos sistemas. Cada uno tiene su fortaleza y su debilidad. A ver, pasemos a la próxima competencia. Reconocimiento y comparación. Bueno, en esta competencia hay un claro ganador que es el sistema decimal. Si yo te digo qué número es mayor, el 4/7 o el 6/11, bueno, es difícil reconocer a simple vista cuál de esos dos números es mayor, mientras que si te lo escribo en sistema decimal, en el acto te das cuenta que 0,57 y pico es más grande que 0,45 y pico. Así que el sistema decimal tiene la enorme virtud que en el acto te reconozco qué número es más grande que otro, cosa que en el sistema fraccionario no se puede. Pero nuevamente viene el sistema fraccionario con el manual de instrucciones que te brinda la solución. Tiene un método para detectar cuándo una fracción es más grande que otra. Así que fíjense lo importante que es la posibilidad de poder reconocer y de comparar que el sistema fraccionario apenas reconoce su debilidad, listo, aparece con el manual de instrucciones de cómo hacer para lograr reconocer si dos fracciones son una mayor que otra y el que está descrito ahí. Es muy parecido a la hora de reconocer la igualdad de fracciones, es un método que sirve para fracciones positivas. Les dejo para que piensen ustedes o repasen cómo es el método para fracciones negativas. Pero bueno, con fracciones positivas, ahí reconozco de que el 6/11 es menor que el 4/7 simplemente porque 6 por 7 da 42, que es más chico que 4 por 11, que es 44. Así que bueno, esta competencia hay un claro ganador, es el sistema decimal. El sistema decimal es fantástico a la hora de reconocer tamaños y a la hora de comparar. Bueno, y vamos al la última competencia, que son las operaciones. A ver, ahí les pregunto, ¿cuánto da 397 dividido 12? Bueno, y es clarísimo lo fácil que es contestar en fracciones. En fracciones da 397 sobre 12. Directamente, justamente, las fracciones es expresar los resultados como cocientes de números enteros. Así que esa división, si la quiero responder en fraccionario, la contesto en el acto, mientras que para contestar en decimal tengo que hacer el algoritmo de división. Para obtener ese resultado necesito hacer la división con el algoritmo de división que todos conocemos. Pero capaz que alguno me dice, bueno, justo es porque te metiste con la división, pero sumar, por ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Sumar en fraccionario
o sumar en sistema decimal. A ver, veamos la próxima placa, qué es lo que nos sucede con las sumas. Bueno, ahí hago 1/3 más 1/7, que bueno, el resultado es 10 sobre 21, igualando denominadores, bueno, es el método que hay para sumar fracciones. Bueno, llego a ese resultado exacto de 10 sobre 21, mientras que en sistema decimal les quiero llamar mucho la atención si trato de hacer la misma suma en decimal. O primero tengo que redondear un poco, pongo 0,33, puse 3,3, y luego pongo 142, 0,142 para ir a un séptimo, y sumo, y entonces obtengo un resultado aproximado que es ese 0,475. Pero fíjense de que 10 sobre 21, que es el resultado exacto, no es igual a 0,475, sino que es igual a 0,476 y sigue. El punto es que cuando hice el redondeo, ahí ese 5 que ustedes están viendo ahí es el resultado de hacer 3 más 2, pero si yo hubiera puesto más cifras decimales, me hubiera llevado un 1 de las cifras decimales que estaban borradas, me hubiera llevado un 1 y me hubiera aparecido exactamente ahí un 6 en lugar de un 5, así que en sistema decimal ese redondeo me termina provocando hasta un error en una de las cifras significativas que yo tenía. Entonces, el sistema decimal tiene serios problemas a la hora de sumar. El sistema fraccionario, alguien me puede decir, bueno, pero el método para sumar fracciones no es tan fácil. Es que no es culpa del sistema fraccionario, es culpa de que sumar en general números racionales no es fácil. No es fácil ni en el sistema fraccionario ni en el sistema decimal. Pero en el sistema fraccionario viene con un manual perfecto, que ahí lo vemos en esta transparencia. Viene con ese manual perfecto que ni me quiero detener en este manual porque, insisto, es motivo del próximo conversatorio donde van a analizar en detalle este manual de instrucciones que estoy poniendo acá y además van a discutir también cómo se pasa de un sistema a otro, van a analizar en detalle todo lo que se refiere a estos dos sistemas de representación, cómo manejarlos con ductilidad. Así que esta batalla, esta última competencia, cuál sistema es un poquito más fuerte a la hora de operar, sin dudas mucho más fuerte el sistema fraccionario que el sistema decimal, que el sistema decimal ni siquiera puedo hacer las operaciones de una manera exacta. Bueno, con esto va terminando lo que yo les quería contar. Quiero cerrar esto con unas pequeñas reflexiones que les muestro en la próxima transparencia, que está relacionado con el manual de instrucciones y los métodos que acabo de describir. Bueno, acá les pongo una nueva pregunta. ¿Cuánto da 1/5 más 3/5? Bueno, ahí desarrollé lo que dice el manual de instrucciones. El manual de instrucciones dice que tengo que hacer 5 por 5 abajo, y bueno, todo un procedimiento para llegar a 20 sobre 25, y bueno, luego que si quiero simplifico y llego a 4/5, lo cual era absolutamente obvio de entrada. Era clarísimo que si tengo 1/5 más 3/5 da 4/5 y no necesito ningún manual de instrucciones para resolverlo. ¿Qué método es mejor? ¿Usar el manual de instrucciones o directamente usar mi intuición y la claridad que tengo de que 1/5 más 3/5 son 4/5? Bueno, no hay dudas. Es mucho mejor usar el criterio que estoy teniendo yo, mi intuición, mi claridad, el método propio que yo desarrollo, y no recurrir al manual de instrucciones. El manual de instrucciones es para cuando me quedo sin otra alternativa. Lo mismo me pasa con esas dos fracciones ahí. ¿Cuál es mayor? ¿4/5 o 7/6? Bueno, de vuelta, puedo recurrir al manual de instrucciones que puse hace un ratito, y bueno, con el manual de instrucciones voy a hacer 4 por 6 que me da 24, o voy a hacer 5 por 7 que me da 35, y voy a obtener que 4/5 es más chico que 7/7. Pero en este caso, si bien no es tan obvio, pero 4/5 es más chico que 1 y 7/6 es más grande que 1. O sea, en uno de los casos es una fracción menor a la unidad y en el otro caso es una fracción mayor a la unidad. Así que casi ahí, a simple vista, podría darme cuenta que 4/5 es más chico que 7/7 sin recurrir al manual de instrucciones. Y eso es muy valioso, fomentar a que cada uno de nosotros desarrolle habilidades
para resolver el problema por nuestra propia cuenta antes de recurrir al manual de instrucciones, pero no le quita valor al manual de instrucciones, que es fundamental para que nos saque del aprieto en el momento que no se nos ocurre otra forma. Así que vamos a la última transparencia, en donde cierro con esta pequeña reflexión. Bueno, la matemática en la educación. La matemática en la educación es central por miles de motivos. Uno de ellos es por la enorme abundancia que hay de la matemática en nuestra vida cotidiana, pero no quiero entrar en dónde encontramos la matemática en la vida cotidiana, que está presente desde los satélites hasta un tomógrafo, los celulares, bueno, está por todos lados. Ese es uno de los motivos por el cual estudiamos matemáticas en nuestra formación de la enseñanza de la educación obligatoria, pero otro de los motivos, y que es tan o más importante, es que es una gimnasia esencial para el cerebro. Realmente la matemática es una disciplina que, como ninguna, nos hace ejercitar el cerebro y desarrollarnos como seres humanos pensantes. La matemática nos enseña a distinguir premisas de conclusiones, nos enseña a diseñar y evaluar estrategias. Bueno, nos enseña a encontrar patrones de regularidad y clasificar. Esto es algo que la matemática nos enseña y está presente en todas las disciplinas. El reino animal está clasificado por regularidades y similitudes. La capacidad de reconocer patrones y usar esos patrones para clasificar es algo central en todas las disciplinas, y la matemática nos las enseña como ninguna. Es muy, muy importante reconocer patrones y regularidades en matemática. Y otra virtud que tiene la matemática es la del rigor, de la precisión, y desarrollarnos la paciencia, y parte de eso lo desarrollamos gracias a los algoritmos y a los procedimientos. Por eso es como que decía recién, hay que alentar a los estudiantes a que ellos desarrollen sus propios métodos, su propia creatividad a la hora de resolver un problema, pero no dejar de enseñar los métodos, porque los métodos terminan igualando para arriba, porque en el momento en que mi creatividad se trabó y no se me está ocurriendo cómo resolver, o cómo, por ejemplo, detectar si una fracción es más grande que otra, por suerte aparece el manual de instrucciones, y es matemática aplicar ese manual de instrucciones con rigurosidad. Eso es también matemática, y eso no sabe, porque por ahí yo tengo mi compañero que se dio cuenta de un truco que yo no me doy cuenta, pero yo quedo con la capacidad de detectar qué fracción es más grande que la otra, gracias a que tengo el método. Entonces, no hay que obligar a nadie a aplicar los métodos, eso es una locura, pero es muy bueno enseñar los métodos para que en el momento que no se me ocurra otra forma, el método me ayude. Bueno, muchas gracias de nuevo por acompañarme, eso es todo lo que les quería contar, ahora quedo a disposición para preguntas. Muchas gracias. Bueno, Leandro, excelente disertación, muchísima gente te ha escuchado y ha disfrutado de tu charla, te agradecemos muchísimo. Y bueno, tenemos acá una serie de preguntas que he hecho a la audiencia. Por una cuestión de tiempo, de pronto te pedimos que seas un poquito breve en lo posible en las respuestas. Y bueno, voy a colocar los anteojos un poquito. Y una pregunta que nos hacen, ¿lo gráfico también sería una representación de números? Claro, sí, seguro. Todo lo que es gráfico es una representación de números. Es una de los dos eslabones que dije muy importante. Está el sistema gráfico y el sistema oral. Son dos eslabones de un sistema de representación. Por supuesto, es importantísimo. Sí, sí. Bien. Otra pregunta, digamos, un poco social, digamos, ¿se sabe si ha existido alguna civilización que no ha desarrollado la abstracción o el concepto de lo que es un número? Y yo creo de que a lo largo de la historia, a las distintas culturas, a las distintas civilizaciones les llevó diferentes tiempos desarrollar y comprender en profundidad el concepto de número y los sistemas para representarlo. A lo largo de la historia, eso le llevó a las distintas culturas distintos tiempos. No todos aprendieron simultáneamente al mismo momento todo con una profundidad que se sabe hoy. Por supuesto, los babilónicos, 2000 años o 1000 años antes de los romanos, tenían un sistema posicional mucho mejor que el sistema
de numeración romana. Pero hoy en día, por supuesto, de que todos estos conceptos son muy bien entendidos por todas las culturas. Claro. De pronto sí hay civilizaciones que a lo mejor no han podido desarrollar un sistema de numeración, ¿verdad? Lo cual también dificulta un poco el concepto de la abstracción del concepto de número. Hay otra pregunta o un pedido que se refiere a tratar problemas sobre números racionales. En ese sentido les quiero comentar, como ya lo dijo Leandro, que el próximo conversatorio de este ciclo va a estar centrado justamente en los números racionales, ¿sí? Hay otra pregunta interesante aquí. Si es correcto hablar de decenas cuando la base no es 10. No sería correcto hablar de decenas. Si estamos en otra base, es como que deberíamos, por ejemplo, los mayas usaban un sistema posicional de base 20, y entonces ahí hablaríamos de, no sé, veintenas o unidades de 20, y luego tendríamos que hablar de cuatrocientenas, que serían unidades de 20 al cuadrado, que es 400, y de hecho que un sistema que usamos mucho es el sistema binario. Las computadoras usan el sistema binario, y al segundo dígito del sistema binario son unidades de 4, y no se llaman decenas, son unidades de 4. Pero la pregunta es más bien sobre castellano, o sea, no estaría bien decir, pero si estás entendiendo bien a qué te referís, está bien, pero es una pregunta más que está relacionada con el lenguaje, con el castellano, ¿no? Claro. Otra consulta, digamos que al comienzo de tu charla abordaste el concepto de número con los naturales, ¿sí? Y sin embargo, el concepto de número es más amplio que los números naturales. ¿Es posible dar una definición que considere todos los tipos de números? Es buenísima la pregunta, y mientras preparaba la charla, reflexionaba si decirlo o no decirlo. Es excelente, y yo ya decía, es más fácil que me pregunten cuál es la definición de triángulo equilátero, triángulo isósceles, y tiene totalmente razón las personas que me preguntaron eso. La definición que yo di, estrictamente hablando, es la definición de número natural. Luego, si yo quisiera hacer una definición abstracta para decir cómo se define cualquier otro número, bueno, hay diversos caminos y nos llevaría un buen rato contestar. Yo creo que lo más importante acá es que, bueno, los números racionales, una definición concreta de números racionales, son las proporciones que hay entre números naturales y números enteros. Uno podría elegir un par de caminos alternativos para dar definiciones abstractas, pero no vale la pena. Lo que yo más rescato de la pregunta es que tiene total razón la persona que me indica que mi definición más apuntó a la definición de número natural que a la definición de número en el sentido más amplio de la palabra. Muchas gracias por indicar. Bueno, estas han sido las preguntas que hemos seleccionado. Repito, ha sido excelente tu disertación. Creemos que todos lo han podido disfrutar. Así que, bueno, en este momento cerramos este primer conversatorio y los invitamos de acá a 14 días al próximo conversatorio sobre cuando los números enteros no nos alcanzan y necesitamos usar los números racionales. Bueno, gracias a todos.